Hola, ¿qué tal? En este vídeo añadiremos algunos elementos de la interfaz de usuario, como el número de orbes que el jugador ha cogido, las veces que ha muerto o el tiempo de juego que lleva en la escena. ¿Cómo añadimos un elemento para crear interfaces gráficas de usuario? Pues lo añadimos usando Create y el menú UI. Aquí tenemos un montón de elementos. Vamos a añadir, por ejemplo, una imagen. Seleccionamos Image y fijaos que automáticamente esta imagen se ha creado dentro de un objeto Canvas y además se ha creado un objeto Event System. Vamos a hablar de todo esto rápidamente. El objeto Image, fijaos que tiene un transform especial, es decir, además de la rotación, escala y la posición, tiene un ancho y un alto. ¿Veis? Los objetos en la interfaz gráfica de usuario tienen un ancho y un alto, son rectangulares, o al menos su área es rectangular. Tienen un punto pivote, es decir, un punto que se usará como referencia como si fuera su centro para rotarlo. A la hora de rotar se tomará ese punto como si fuera el centro de rotación. Y luego una ancla que permitirá hacer que el objeto de interfaz gráfica de usuario se quede pegado a un lado, a una esquina, o se estire si se agranda o se usa en una pantalla mucho más ancha, o se encoja, etcétera. Vamos a verlo ahora rápidamente. Si hacemos doble clic al objeto Canvas, vemos que tenemos un objeto gigante en comparación con lo que es la escena que hemos hecho. Esto es así porque en nuestra escena una unidad equivale a 1 metro. En el Canvas, una unidad, lo que en nuestro juego equivale a 1 metro, en el Canvas equivale a 1 píxel. Por eso el Canvas es tan grande. Todos los objetos del Canvas son objetos que tienen el Rect Transform y por eso al añadir una imagen a la escena se ha creado dentro del Canvas, ya que todos los objetos que tienen un Rect Transform solo pueden vivir dentro del Canvas, si no queremos problemas. Y si hacemos clic en Canvas, vemos que tenemos varios componentes. Un componente en el que tenemos 3 tipos de modo de renderizado. El primero es que todos los elementos que pongamos en el Canvas, esto se dibuje encima de la pantalla de nuestro juego. El de en medio es algo parecido, pero aplicando la perspectiva de la cámara que nosotros pongamos aquí. Y el cuarto convierte el Canvas en un objeto en 3 dimensiones, de forma que lo podemos colocar en nuestra escena, rotarlo, escalarlo, como si fuera una hoja de papel. Vamos a dejarlo como estaba en Screen Space Overlay. Luego tenemos el Canvas Scaler, que va a decir o a ser el encargado de escalar los elementos de la interfaz gráfica de usuario que pongamos dentro de este Canvas. Lo vamos a dejar tal cual está. Y luego tenemos el componente Graphic Raycaster, que es el encargado de que cada vez que hacemos clic en la pantalla se lance un rayo de la cámara hacia adentro y se detecte si está tocado algún botón para saber si estamos haciendo clic en botones, en menús, etc. Como este Canvas que hemos creado lo vamos a utilizar para el fader, vamos a eliminar este componente ya que no lo vamos a necesitar. Así evitamos que se utilicen recursos que no estamos utilizando. ¿Qué más? Y luego también tenemos el objeto Event System, que es el encargado de controlar todos los eventos que ocurren en los Canvas y en los controles que colocamos dentro. Mucha gente cuando empieza a hacer sus primeros Canvas y crean controles, botones y tal, a la hora de ejecutarlo ven que al pulsar un botón no se ejecuta o no hace lo que tenía que hacer. Y eso es porque ha visto este objeto, Event System, y lo ha eliminado, o lo ha eliminado sin querer.
Si lo elimináis, sabéis que lo podéis crear usando el menú Create, UI y lo tenéis aquí, Event System. Que este objeto tiene que estar si queréis o si tenéis Canvas con controles que aceptan eventos. ¿Y qué más? Pues la imagen, ¿veis? Tiene un Rect Transform que tiene todas las propiedades que he descrito antes y un componente Image, en donde en Source Image le indicamos la imagen que queremos que se muestre aquí. Y poco más, básicamente podemos mover los objetos dentro del canvas. Estos objetos siempre van a estar posicionados. ¿Veis que sale una línea vertical y otra horizontal? Esta y esta. Siempre van a estar posicionados relativos a el ancla. El ancla es este objeto, esta cruz que vemos aquí, e indica pues eso, el ancla donde queremos anclar a nuestro objeto. Si ponemos el ancla en esta esquina y tenemos la imagen aquí, ¿veis? Ahora voy a intentar sacar Game afuera. Si yo cambio el tamaño o ejecuto el juego en una pantalla así, ¿veis? Esta imagen sigue estando relativa a este ancla. Si lo ejecuto en un monitor así, la imagen sigue igual, relativa a el ancla. Ahora, si el ancla la pongo en la otra esquina, por ejemplo, y pongo esto aquí, si ahora ejecutamos el juego o lo estuviéramos ejecutando en una pantalla más larga, ¿veis? Con esto estamos diciendo que este control esté pegado a esta esquina. De hecho, si es más ancha, pues como está pegado a este ancla, pues va a quedarse ahí, pegado. El ancla nos es muy útil para cuando estamos haciendo interfaces gráficas de usuario que queremos que se vean bien en todos los tipos de tamaño de pantalla que podamos encontrar, sobre todo en dispositivos móviles. Luego también decir que podemos hacer un montón de cosas, como por ejemplo dividir el ancla. A ver, control Z, dividir el ancla. Si lo tenemos así, significa que este lado va a estar anclado a esta esquina y este lado también a esta esquina. De forma que si esto se ejecuta en una pantalla más larga, estamos estirando el control imagen. Ahora, si la pantalla es más alta, no se va a estirar ya que lo tenemos anclado arriba. Y si ponemos el ancla, cada parte del ancla en una esquina, pues ya este lado va a estar anclado a este otro lado de la pantalla, este igual y este igual. De forma que siempre vamos a tener ese margen. Bueno, no me voy a alargar mucho con esto. Bueno, la imagen la vamos a eliminar ya que no la vamos a necesitar. Vamos a crear una nueva. Para hacer el fader, vamos a hacer que el canvas de este fader se dibuje por encima de todos los otros canvas. Luego vamos a crear uno que tiene el número de orbes que necesitamos coger, las veces que hemos muerto y el tiempo que llevamos de juego. Entonces, para que este se renderice por encima del otro canvas que vamos a crear, vamos a poner el sort order, el orden de dibujado, a 1. Los canvas con los valores más altos se van a dibujar por encima de los que tengan los valores más bajos. Y vamos a cambiarle el nombre para que se entienda mejor. Fader Canvas. Ahora dentro vamos a colocar lo mismo, una imagen. La misma imagen que hemos puesto aquí. Ya que estoy aquí voy a comentar rápidamente que la mayoría de los controles que vemos aquí están creados con una imagen y un texto. Por ejemplo, el botón es una imagen que tiene un objeto texto dentro. Y básicamente todo el resto de controles que podéis añadir, que tenemos aquí en la lista, son eso.
imágenes y texto. Nosotros vamos a usar para este fader una imagen que ya la tenemos hecha y configurada. Nos vamos al menú UI y tenemos un prefab que se llama fader, que lo vamos a arrastrar dentro, tiene que estar dentro de fader canvas. Tiene que estar dentro porque este prefab tiene un rect transform y estos objetos tienen que vivir dentro de un canvas. Y básicamente el fader es una imagen que apunta a esta imagen que tenemos aquí. ¿Veis? Esta especie de espiral con sombra. Y además de una imagen tiene un componente animator. Esto es así ya que vamos a animar lo que es el alfa de esta imagen para que empiece completamente negra y poco a poco se vaya abriendo esta espiral y lleguemos a ver la pantalla completa. Es decir, una vez se quita la imagen se llega a ver la pantalla completa, empezando por la pantalla completamente negra, que sería esta imagen sin el alfa. Bueno, realmente el proceso se hace utilizando un shader, pero lo estoy explicando así para que lo entendáis más o menos por lo general. Vale, y si analizamos, entramos al prefab del fader, vemos que es simplemente esto que vemos aquí. Voy a salir. Y el animator lo que se va a encargar es de animar ese parámetro del shader del fader. Bueno, la idea es que este animator va a tocar los parámetros del shader que va a definir cuánto de abierto está esta espiral, que vamos a ver más adelante. Y si revisamos cómo es el diagrama de estados de este animator, básicamente tiene tres estados. El primero, el que se ejecuta siempre en cuanto se inicia la escena, es la animación en donde se empieza con la pantalla en negro y se abre la espiral hasta que vemos la pantalla completa. Y en cuanto termina, ¿veis? Aquí no hay ninguna condición. En cuanto termina la primera animación, se pasa al siguiente estado. Y ya va a estar en este estado hasta que fade, que es el parámetro que tenemos aquí creado, hasta que se active este trigger o este gatillo. Y cuando se active, pues vamos a pasar al último estado, que es cuando se hace la misma animación que fade in, pero para fade out. Que no sé por qué han hecho dos animaciones cuando tú puedes poner la primera animación con velocidad a 1 y si quieres la misma animación pero al revés, pones en el último estado la misma animación pero con la velocidad a -1. Entonces Unity va a entender que quieres esa misma animación pero al revés. Bueno, en este caso han hecho dos animaciones. Y bueno, ya hemos visto el animator que se va a encargar de hacer que aparezca la espiral, se abra y veamos la escena. Y luego cuando el personaje muera, se cierre la espiral y se vea todo negro. Para que esto funcione necesitamos añadir a la imagen un material que usa un shader especial que va a ser el encargado de dibujar esta espiral más abierta o más cerrada en base a una propiedad que tiene el propio shader. Entonces ese material ya está hecho y lo tenemos en UI, Materials y lo tenemos aquí, Fader. Así que lo añadimos al campo material de la imagen. Visualmente parece que no ha pasado nada, pero vamos a analizar el material. Podemos hacer clic aquí o directamente en la imagen, en el objeto Fader,
justo como está usando el material, pues lo tenemos aquí debajo. Y fijaos que este shader requiere la imagen base, que es una imagen en la que aparece una especie de espiral y cada vez más al centro su valor alfa está, bueno, la imagen, el color está más transparente cuanto más se llega al centro. Luego tiene una imagen que define los colores que se van a usar para dibujar el borde de la espiral. Tint es el color que se va a aplicar. Sí, ahora cuando lo veáis funcionando. Y básicamente lo que se va a usar de aquí es el alfa. Cuando alfa está a 255, ¿veis? Ya no se ve nada. Bueno, no se ve nada del fader. Es decir, vemos la escena al completo. Y según baja el alfa, según lo bajamos, vemos este efecto. Y tenemos la escena negra. Así empezará la escena y la animación de Fade in Scene lo que hace es activar el componente imagen y hace que el alfa incremente viendo este resultado. Y luego el Fade Out lo que hace es ir bajando el alfa a lo largo del tiempo y cuando se ha bajado del todo pues ya se queda ahí. Esto que veis, este efecto, está programado con un shader, que es una especie de lenguaje de programación en el que podemos conseguir cosas como esta. Lo voy a dejar así, abierto. Y ese shader pues usa esto, esta imagen con la espiral, otra imagen con los colores que se van a usar en los bordes. A ver, ¿veis aquí? Justo en el borde tiene ese color y según va abriéndose pues va tomando los colores de aquí. Si queremos otros colores de los que se ven aquí, pues simplemente tenemos que cambiar los colores de esta imagen y ya pues tendremos otro efecto distinto. Y ya está. Si queréis echar un vistazo al shader lo tenéis aquí. Lo seleccionáis y pulsáis abrir. Yo no lo voy a abrir para que no os asustéis cuando lo veáis, pero básicamente es un código muy sencillo. Bueno, sí, ya que estamos, lo abrimos. Este es el código del shader. Aquí se definen las tres propiedades que hemos visto, lo que es la imagen con la espiral, la imagen que contiene los colores que se van a usar para dibujar el borde de la espiral según se abre o se cierra, y la variable que mantiene el color del cual vamos a tomar el valor alfa. Bueno, esto es definir los datos que se van a utilizar y tal. Y básicamente el código que nos interesa es este. Para cada píxel que hay que se tiene que usar para dibujar esta imagen que ocupa la pantalla entera, pues se va a usar este código. Y bueno, pues son operaciones matemáticas. Y bueno, explicar cómo programar shaders es algo bastante largo y tedioso. Con que sepáis que es un código que se programa y que si aprendéis a programar shaders podéis conseguir hacer efectos como este, pues perfecto. ¿Qué nos falta? Pues nos falta algo que inicie estos cambios de estado que hemos visto aquí. Necesitamos algo que active el trigger fade de este animator. Voy a minimizar el shader y eso que necesitamos ya lo tenemos programado en la carpeta scripts. Nos vamos a fijar en el script
Así que lo vamos a arrastrar a el objeto. Y básicamente es un script muy sencillo. Vamos a abrirlo. Simplemente obtiene la referencia al animator, que está en el mismo objeto, y una variable para guardar el identificador de la propiedad fade, que es la que queremos usar para activar el cambio de idle a fade out. Y bueno, pues en el start accedemos a la referencia al componente animator, obtenemos el hash del parámetro fade, lo hacemos así para no usar cadenas de texto, y le decimos al Game Manager que registre este componente, este script que vemos aquí, como el fader de la escena. Igual que la puerta le decía al Game Manager, oye, que yo soy la puerta, regístrame, para que luego cuando el jugador cogiera todos los orbes, el Game Manager usara esa puerta para decirle, vale, ábrete. Pues igual pasa con el Scene Fader, que cuando se inicia este, le dice al Game Manager, oye, regístrame como tu Scene Fader. Vamos a verlo, vamos a ver qué es lo que hace. Básicamente lo que hace es la variable SceneFader la iguala o le pone el valor del fader que recibe como parámetro. Igual que pasaba para la puerta. Y luego, pues simplemente el método que va a activar esa transición de fade idle a fade out. Que lo que hace es al componente animator le activa el trigger pues del parámetro fade, que lo tenemos como hash en fadeParamID. Y bueno, con esto ya debería de funcionar. Así que vamos a ver y vamos a ejecutar nuestra escena y tendremos que ver la escena aparecer. Ha funcionado perfectamente y ahora cuando el personaje muera y se reinicia la escena, pues al final queda un efecto bastante curioso. Lo único que no da mucho tiempo a ver que el personaje muera. Voy a intentar morir en otro sitio. Vale, sí, normalmente el personaje no va a quedar no va a morir en un lado, sino va a morir en el centro de la pantalla. Y ahora para terminar este vídeo vamos a añadir la parte los elementos de la interfaz gráfica de usuario que muestran cuántos orbes quedan por coger, cuántas veces ha muerto y el tiempo que lleva el jugador jugando en esa escena. Para evitar gastar más tiempo, ya está todo eso creado. Así que en la carpeta UI tenemos UI Manager. Así que voy a minimizar todo esto y la vamos a añadir a la jerarquía de objetos de la escena. ¿Veis? En cuanto la añadimos, aparecen estos elementos. Fijaos que UI Manager es un canvas que tiene un script que vamos a ver ahora mismo. Es importante que dediquéis un tiempo a analizar cómo está hecho este canvas. Como por ejemplo, Orb UI es un objeto, es esto que veis aquí, este rectángulo que no tiene nada, básicamente es un GameObject, que dentro tiene una imagen. Y fijaos también, importante, donde tiene el ancla cada elemento, una imagen y un texto. En este caso, el texto es un TextMesh Pro, que es un paquete que también tenemos instalado con el Package Manager, que estará por aquí, TextMesh Pro.
Y bueno, igual los demás. Por ejemplo, el número de muertes. Pues está justo al lado del otro rectángulo y la imagen pues está a la izquierda y el texto a la derecha. Y la parte de tiempo, fijaos que tiene el ancla a este otro lado. Voy a probar cambiar el tamaño de la pantalla y ver cómo se van adaptando las imágenes. Claro, esto sería así, sería como se vería en una pantalla. Ahora como se vería en otra pantalla más cuadrada. En una pantalla más vertical. Y bueno, siempre viene bien probar los distintos tamaños de pantalla. ¿Que no queréis estar redimensionando? Pues tenéis el desplegable para decir una pantalla 5/4, una de 4:3, una 16:9. Y así veis cómo se van adaptando. Voy a dejarla como estaba en Free Aspect. Y luego también pues tenemos el texto de Game Over, que no se ve porque está desactivado. Si lo activamos, pues nos aparecerá ya el texto Game Over, que aparecerá cuando el jugador gana. Así que en vez de Game Over, yo voy a poner You Win, de que has ganado. Y ya solo nos falta ver el script UI Manager, que fijaos que necesita la referencia al texto, a este texto, del número de orbes que faltan por coger, el tiempo, las muertes y el GameObject con el texto que se tiene que mostrar, que se me ha olvidado desactivar para que empiece estando desactivado. Voy a asignar cada elemento rápidamente. El GameOver. Luego tengo que desplegar esto, ya que los objetos están dentro. El OrbText, DevText a DevText y TimeText a TimeText. Bueno, ya tengo las referencias asignadas, así que me aseguro que no voy a tener ningún error. Y vamos a ver cómo está hecho el UI Manager. Como veis, usa el mismo patrón singleton que estábamos usando en Game Manager o sin fader o incluso en otro script que creo que era el Sound Manager, que nos permite poder hacer llamadas a esos métodos aún sin tener ese manager en la escena, ya que esos métodos estáticos siempre va a mirar si está inicializado. Si no, es porque no está en la escena y no hacemos nada. Y bueno, aquí os tenemos las referencias a los textos para ir actualizando cada vez que vayan cambiando, y aquí al objeto GameOver para mostrarlo cuando el jugador gane. En el Awake igual, el patrón singleton, donde se asigna al actual y se marca para que el objeto no se destruya el UI Manager igual que el Game Manager. Y supongo que también igual que el Sound Manager, que veremos en el siguiente vídeo. Y luego pues ya tenemos métodos muy tontos, que es actualiza el número de el texto de cuántos orbes quedan, pasándole el valor que queremos que muestre. Pues al texto de los orbes, que es el texto que hemos asignado ya, aquí, que es exactamente este texto, el valor que se muestre, que sea el valor que recibe como parámetro pasado a cadena de texto. Actualizar tiempo, este es un poco más complicado, ya que lo que hace es que se muestren los minutos, 2 puntos, y los segundos, siempre teniendo en cuenta que se muestren 2 dígitos de los minutos y 2 dígitos de los segundos. Y bueno, con esto calculamos los minutos y con esto calculamos los segundos. Actualizar el número de muertes, pues igual, al campo texto que muestra el número de muertes le ponemos la cadena de texto que tiene el
el número de muertes que llevamos. Y ya, para mostrar el texto de GameOver, pues accedemos a la referencia del texto GameOver y la activamos, ya que recordad que actualmente está desactivada. Y poco más. Hasta ahora, las llamadas a estos métodos que se han estado haciendo no han hecho nada porque, como no teníamos el script en la escena, la variable current valía null, y claro, al valer null, pues la ejecución de cada método termina aquí. Y al terminar, pues el código que tienen que hacer no lo hacían. Pero bueno, ya que tenemos el UI Manager en la escena, ahora ya cada método sí va a hacer el trabajo que tiene que hacer. Antes no lo hacía para evitar errores porque todavía no teníamos esto hecho. Pero las llamadas sí se están o sí se estaban haciendo. Ya pues solo falta probar que todo funciona. Vamos a iniciar la reproducción de nuestra escena. Se inicia, tenemos 3 orbes para coger. Hemos perdido 0 vidas y aquí vemos el tiempo. A ver. 1, 2. Vaya. Creo que a no ser que haga trampa, no creo que vaya a conseguirlo, a no ser que dedique muchísimo tiempo para hacerlo. Pero voy a ir a lo sencillo. 1, 2, 3, la puerta ya se habrá abierto. A ver, quiero bajarme. Y ganamos. Y bueno, vamos a guardar la escena, guardar el proyecto y hasta aquí hemos llegado en este vídeo. En el siguiente, como he dicho hace nada, añadiremos música y efectos de sonido.